Muy bien, muchas gracias, Ariel. Bueno, Perfecto. gracias. Ahí está. Bueno, este es el tema para esta noche. La semana pasada, o hace un par de semanas atrás, vimos qué es el Evangelio, porque esto nos ayuda entonces a ver, bueno, cuál es el mensaje que nosotros necesitamos dar. Lo habíamos hecho de esa manera porque me parece que hoy en día en todo el mundo hay mucha confusión, hay mucho eh, eh, acerca de qué es el Evangelio, ¿no? Especialmente en el ámbito protestante evangélico, ¿no? En todo el mundo. Entonces era necesario explicar cuál es el mensaje histórico del Evangelio que fue recuperado en la Reforma Protestante y que necesitamos sostener como el único mensaje de salvación posible. Quisiera antes, no sé, yo puedo hacer correr las filminas o me tienen que hacer como... O sea, yo las puedo hacer correr, no hay problema. O, bueno, o puedes bueno, tomar el control tú, Pastor. si podés hacerme cohospedador, eso sería muy bueno, te agradecería. Bien, ok, bueno, bien, ahora sí. Em, no, no. Estoy... Okay. Bueno, me parece que la pregunta que surge después de los años 70, probablemente, es que quizás en nuestra mente todavía tenemos la idea como método o mejor forma de evangelismo, el evangelista, muchas veces en la situación de una campaña organizada para la función específica de evangelizar a las personas. Yo recuerdo en los 70, en los años 70, ahí en Londres, donde vivía, que el culto de la mañana era culto de enseñanza, de edificación para los creyentes, y el culto de la noche era culto de evangelismo. Entonces nunca traemos amigos al culto de la mañana, siempre al culto de la noche. Y donde yo vivía, por ser un lugar lindo, con un espacio, muchos espacios abiertos, lo que precedía el culto de la noche era un culto corto al aire libre, donde se evangelizaba e invitaba a traer gente a la reunión. Y se suponía que, bueno, la gente, si el servicio empezaba a las 6:30 de la tarde en Londres, terminaba a las 8, que entre las 6:30 y las 8 la gente se convertía, no antes ni después, ¿no? Entonces, y uno piensa también en las grandes campañas evangelísticas de grandes evangelistas como Billy Graham, Luis Palau y otros, que a pesar de las diferencias doctrinales que pueden existir con una posición más reformada, no creo que nadie niega la integridad de ambas personas que mencioné en su deseo de proclamar el Evangelio. Entonces quizás todavía tenemos esa imagen en nuestra cabeza, pero la realidad es que ocurrieron muchos cambios, ¿no?, en los últimos 50, 60 años en la sociedad, y muchos cambios en la manera que la sociedad percibe los valores que antes, yo recuerdo todavía, en mi época de joven, todavía podemos hablar de lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Y bueno,
todo ese paradigma ha cambiado drásticamente desde entonces, ¿no? Y creo que, bueno, mucho tiene que ver con lo que pasó quizás en el siglo XX. Hubo una gran disolución después de 2 guerras mundiales, la gente empezó a aflojar con su creencia en Dios, ¿no? Y la verdad que muchas personas que decían ser parte de la iglesia ya no lo son, ¿no? Quizás incentivado o lo que han visto por lo que pasa en las iglesias, los escándalos sexuales, inmoralidad, corrupción, ¿no? Y en general una incoherencia que muchas veces se percibe entre lo que un creyente dice creer y cómo actúa. Entonces hay muchos factores que hacen que quizás esta vieja paradigma de evangelismo ya no queda vigente, no es lo más, no es la mejor manera de acercarnos a la sociedad para compartir el Evangelio de Jesucristo. Incluso recuerdo con un amigo de una iglesia en Londres que íbamos creo que era los martes a la noche, para compartir tratados, golpeando las puertas de las casas en la zona, en el barrio donde estaba la iglesia, ofreciéndoles tratados, etc., ¿no? Bueno, yo creo que quizás esa manera de hacer evangelismo ya no es tan vigente o no es tan bien visto porque le parece a la gente una intrusión, ¿no? Que nosotros estamos tratando de forzarles algo, ¿no? Y bueno, por ahí esta manera de acercarnos a la gente necesita cambiar. Pero bueno, esto es algo que uno lo puede pensar así o no, depende. Por eso ha surgido la idea, tengo problemas con cambiar de diapositivas acá. Bien, ok. Hablamos también de lo que se llama ahora la necesidad de pre-evangelismo, ¿no? Antiguamente, cuando uno evangelizaba, entre comillas, la idea es que la gente primero deben creer para luego comportarse como un creyente o crecer en santidad, crecer en gracia, y luego con más madurez se comprometen, ¿no? Más firmemente con la iglesia, empiezan a servir, etc., ¿no? Pero en el contexto de lo que llamamos el postmodernismo, que realmente tomó la posta después de la Segunda Guerra Mundial y que tiende a relativizar todos los valores, la verdad, ¿no? Y con el diálogo de que tu verdad no es mi verdad, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sabemos cómo la gente piensa, ¿no? Entonces, se ha necesitado quizás acercarse a las personas de una manera diferente, no por cambiar el mensaje en sí, pero antes lo que nosotros podíamos llegar a describir como una experiencia de conversión, ¿no? Yo recuerdo cuando yo me convertí a los 14 años, fue durante el proceso de 2 noches escuchando unas charlas en el campamento, ¿no? Pero hoy en día para muchas personas el tema de eventualmente llegar a aceptar el mensaje del Evangelio y creer en el Señor Jesús es más un proceso que una experiencia, ¿sí? Y el tema también es dado algunas veces con la mala imagen que la iglesia puede llegar a tener en la sociedad, hace falta hacer un puente, ¿no? Hace un puente entre las personas que por ahí, por lo menos acá en nuestro contexto en Argentina, pasaron por la Iglesia Católica, fueron bautizados, confirmados, se casaron y por ahí después se divorciaron o simplemente perdieron interés en la iglesia, le pareció irrelevante para ellos. Y bueno, entonces
es necesario tratar de ofrecer maneras en que la iglesia puede ser visto como una ayuda para las familias, por ejemplo, o los matrimonios, por ejemplo, en etapas de la vida donde ellos mismos no tienen soluciones, especialmente tratando con jóvenes. Entonces, antes de entrar a full con el mensaje y avasallarlos con pedir una decisión, como muchas veces se hace en iglesias evangélicas, es tratar de invitarlos y compartir una reunión, una actividad, quizás no necesariamente estrictamente en el edificio de una iglesia, sino que en un lugar más neutral, puede ser una reunión casera, donde se pueden conocernos como realmente somos, como creyentes, saber que somos gente normal, gente que tiene los mismos problemas que ellos también, pero lo que nos sostiene y lo que nos ayuda a seguir adelante es nuestra fe, ¿no? Entonces, de esta manera, la gente se interesa con lo que la iglesia para ellos ahora les representa, y muchas veces quieren ayudar quizás en actividades, ¿no? Quizás no de una manera obviamente espiritual, pero quizás en la organización de eventos o con el té o con el café o con las comidas, etc. Y a medida que ellos se van participando de la vida, de actividades en las iglesias, empiezan a ver la diferencia que hay entre un creyente y ellos, ¿no? Y es entonces que ellos desean vivir esos valores, ¿no? Pero aún así, eventualmente muchos por ahí dicen, bueno, esto hasta aquí llegué, pero otros finalmente le dan más tiempo y empiezan a venir quizás a una reunión dominical donde escuchan el Evangelio o participan de un grupo casero donde pueden en un ámbito sin presión escuchar el mensaje del Evangelio y evaluarlo y bueno, muchos después, o algunos creen, ¿no? Entonces, bueno, esto parece ser que es una modalidad que en esta escena postmoderna ha ayudado a reintegrar quizás a algunas personas que antes percibían la iglesia como una institución que es irrelevante, es corrupta y que hipócrita, ¿no? También. Entonces, bueno, muchas veces para hacer estas cosas es bueno poder armar actividades. Nosotros, por ejemplo, habíamos tenido una actividad especial para jóvenes que dependía mucho de la invitación de los chicos de la iglesia para participar en una actividad que duraba todo un fin de semana, muy intenso, y que tenía que ver con su relación con ellos mismos, con sus pares, con sus padres y con Dios, ¿no? Entonces, esto era una manera de trabajar muchos temas que para jóvenes eran difíciles de manejar ellos solos, pero en la iglesia, con estas actividades, encontraron una contención y los padres también quedaban muy agradecidos. Vimos muchos casos donde hubo mucha sanación de relaciones entre padres e hijos. Y algunos de estos chicos se quedaron en la iglesia y eventualmente, bueno, se convirtieron, ¿sí? Pero bueno, son maneras de hacer que la iglesia puede volver a estar dentro de los parámetros, dentro de la consideración de gente como padres o otras personas en la sociedad que ven que ahora sí la iglesia les puede ayudar y que tiene sentido acercarse a la iglesia porque ahí realmente son gente que viven su fe y son distintos. Entonces, el tema del preevangelismo me parece que es una opción interesante para eventualmente hacer que las personas aflojen o abren sus corazones para realmente escuchar el Evangelio, quizás en un contexto más informal, pero escucharlo aún, ¿sí? Bien. Por ejemplo, si vamos ahí, el ejemplo de Jesús es muy interesante, ¿no? Pensar
bueno, él tuvo sus discípulos por 3 años aproximadamente, y bueno, quizás más hacia el final de su tiempo con ellos, les preguntó, ¿no? En Juan 16:31, ¿hasta ahora me creen? Contestó Jesús. Es interesante ver que él había trabajado con estos 12 discípulos, pero les llevó mucho tiempo, incluso para que ellos entendieran quién era Jesús, por qué vino, ¿no? Y creer en él, ¿sí? Entonces es muy interesante ver esta actitud de Jesús, que tuvo una actitud de gracia, ¿no? Con ellos. Y bueno, también vemos que Jesús practicaba la gracia aún con personas considerados pecadores, ¿no? Jesús no los consideró salvos, pero sí los trató con una mirada de amor y gracia. Por ejemplo, las prostitutas, cobradores de impuestos, revolucionarios. Uno de sus discípulos era Simón el Celote, ¿no? Un revolucionario, ¿no? Y en el caso de la mujer adúltera, él buscó liberarlos de la condena, del legalismo, de los fariseos, de los hombres, pero aún le mandó a no seguir pecando, ¿no? Entonces Jesús la vio como una persona redimible, a pesar de la vida que ella había llevado. Y creo que en estos tiempos uno de los grandes desafíos para las iglesias es qué hacemos con estas personas que para nosotros de alguna manera están mal considerados, quizás en términos eclesiásticos, ¿no? Y es muy, bueno, es todo un desafío para nosotros hoy en día con todos los temas de género y las personas que vienen con distintos problemas relacionales, ¿no? Que quizás están juntos pero no casados, etc. ¿Qué actitud tomamos con ellos cuando llegan a la iglesia? Quizás llegan a la iglesia porque tienen una gran necesidad de Dios, aunque no lo identifican así, tal cual. Pero bueno, muchas veces es una cuestión de caminar un proceso, acompañarlos para que ellos vean que somos personas en cuales ellos pueden confiar y que ellos pueden ver en nosotros también una predicación a partir de nuestra vida y no simplemente de palabras, que me parece que es uno de los temas claves acerca del evangelismo hoy en día, ¿sí? Entonces, bueno, ese lema importante, ¿no? Predicar en todo momento y si es necesario usar palabras, ¿no? Bueno, eso un poco debería ser la actitud que debemos tener con las personas hoy en día. Yo recuerdo, creo que estabas, Víctor, en San Andrés todavía, pero había una chica en Buenos Aires, en Capital, tenemos gente muy, muy especial que se acercan a las iglesias, no solamente la nuestra, pero había entrado una chica que estaba muy, muy pintada, pero su cara realmente daba miedo, como estaba pintada. Decía ser musulmán, pero bueno, conocía bastante de la Biblia, podía citarlo. Sí, sí, me acuerdo de ella, sí. ¿Te acordás, no? Bueno, la verdad Llegaba que a los estudios bíblicos los miércoles, más que sí, nada porque había mucho que comer. sí, tal cual. Y Sí, al principio como grupo nos desestabilizó, pero sí, a medida que nos acomodamos, sí. la dejamos que ella participe, que le damos comida, para que yo creo que vivía más o menos en la calle o en lugares muy precarios ahí en el centro. Y un día incluso le invitamos a una cena que tuvimos como grupo, que era un grupo muy, muy especial, lo que teníamos ahí en Buenos Aires, en San Andrés, muy amoroso, muy fraternal entre nosotros. Y un poco, bueno, pensamos, ¿qué hacemos? Bueno, la invitamos a esta chica y se sintió lo más cómoda, ¿no? Y en un momento me dijo, ustedes son las personas que más me mostraron amor y respeto, ¿no? Y bueno, yo no sé finalmente, porque es una chica que andaba de un lado para otro, no sé los detalles de su vida, pero bueno, algunas veces esas situaciones nos pueden incomodar, pero no podemos medir el impacto que una comunidad que abraza a los indeseables con amor
puede tener en sus vidas, ¿no? Y ella, obviamente, durante los estudios bíblicos escuchaba la palabra, escuchaba el Evangelio, aunque muchas veces nos trataba de retrucar con otras creencias. Pero bueno, la verdad que tenemos que estar abiertos a poder acompañar a las personas, porque hoy en día lo que la gente vive más que una experiencia de conversión es un proceso, ¿no? ¿Seguimos entonces? Ahí está. Esta es la siguiente, ¿no? Entonces, me parece que justamente este es el punto que necesitamos trabajar, ¿no? Como iglesias, ser inteligentes, que dado que mucha gente nos ven con mucha agresividad, ¿no? Hay mucha agresividad hacia la iglesia hoy en día, más que antes. Bueno, tenemos que ser sabios, inteligentes en cómo construir puentes, ¿no? Entre nosotros y la sociedad, ¿no? Por eso muchas veces por el evangelismo convencional no está bien visto, ¿no? Por los métodos de manipulación que muchas veces se utilizan ahí. Y bueno, por eso necesitamos crear espacios donde se pueden bajar esas barreras de discriminación que ellos tienen contra nosotros, para ver que nosotros realmente no somos como ellos piensan o como quizás la sociedad presenta a la iglesia, y que realmente hay algo distinto en nosotros, algo que ellos necesitan, ¿sí? Bueno, seguimos. La siguiente. Bien. Creo que el tema del evangelismo, por lo menos desde de una perspectiva más general, hay diferencias no solo en el método del evangelismo, sino en el mensaje, que bueno, esto es lo que muchas veces preocupa, ¿no? Y simplemente, bueno, es una división muy, muy clara, pero muchas veces en una teología que está más centrado, más antropocéntrico, como el arminianismo, se ven que realmente se trata de trabajar la mente, el corazón, las emociones de las personas y traerlos a aceptar a Cristo como Salvador y Señor, haciéndolos hacer una oración del pecador, ¿no? Llenar un formulario, una tarjeta con fecha de conversión, etc., ¿no? Y se presupone que la conversión es en definitiva una decisión humana, ¿no? Por lo menos de la manera que muchas campañas están organizados para evangelizar o traer el mensaje de salvación. Yo recuerdo en algún momento, no sé si mi padre me había contado que en una de las campañas grandes había gente del equipo de evangelístico que al final del servicio, cuando se hacía el famoso llamado para venir adelante a arrepentirse, iba gente de la organización caminando como si ellos fueran gente que se estaban convirtiendo. Entonces, todas estas mañas de manipulación muchas veces, traen más confusión con las personas que certezas, ¿no? Me parece que en el campo reformado nosotros predicamos, evangelizamos para que personas se arrepienten, ¿no? Y para que descansen por la fe en la obra de Cristo en la cruz. Una de las cosas que, es una historia que escuché de R.C. Sproul, diciendo que cuando estaba en clase, era un estudiante joven, su profesor escribió estas palabras, ¿no? En la pizarra, sin decir nada: la regeneración precede a la fe, ¿no? Entonces, la única razón por la cual una persona cree es porque ha sido previamente o instantáneamente regenerado por la obra del Espíritu Santo, porque la Biblia es muy claro que todos somos muertos en nuestros pecados, en nuestro estado pecaminoso, y no hay nada que nosotros podemos generar o hacer para cambiar o salir desde ese estado, ¿no? Entonces depende exclusivamente de la obra
de la gracia de Dios, ¿no? De Dios el Espíritu Santo, que crea en nosotros un nuevo corazón y nos regala, Efesios 2:8, la fe, ¿no? Con cual creer. Y por eso me parece en el evangelismo reformado no prestamos tanta atención a estrategias o maneras de hacer que la gente crea, sino tratamos de ser cristocéntrico en nuestro mensaje, predicar desde la palabra el evangelio. Y por eso me parece que es algo que nosotros debemos mantener siempre vigente, ¿no? Esta manera para poder evangelizar con integridad, ¿no? Así que bueno, es simplemente una comparación. Después no sé si algunos quieren debatir esto o no, o hacer sus comentarios, es interesante escucharlos. Pasamos a la siguiente, por favor. Conversión me parece, ahí está. Es muy interesante ver los ejemplos de conversiones en la Biblia, quizás hay más. Pero bueno, el día de Pentecostés, el primero donde el mensaje de Pedro estaba predicando en el poder del Espíritu, el mensaje que leemos en Hechos 2 es completamente cristocéntrico. Y bueno, lleva en ese momento por el poder del Espíritu Santo que 3.000 personas se arrepientan y crean en el Señor Jesús, ¿no? De la misma manera, Felipe, cuando fue transportado para estar con el eunuco etíope, él le ayudó, se acercó a él para ayudarle para que pudiera entender el eunuco lo que estaba leyendo Isaías, y bueno, desde la palabra de Dios, de una manera simple y personal, le explicó lo que significaba y cómo hablaba del Mesías, de Jesús, ¿no? También, bueno, tenemos que entender que hay personas que todavía tienen un encuentro súbito, como un sobrenatural poderoso, como lo tuvo Saúl con el Señor Jesús. Calvino también habla de su experiencia súbito, ¿no? De conversión. Pero bueno, es interesante ver que no podemos atar la conversión o la experiencia a un evento o quizás un momento en particular. Para muchos es un proceso, pero bueno, la experiencia de cada uno es distinta, aunque creemos el mismo mensaje. Y bueno, lo mismo sucedió con Cornelio cuando Pedro predicó, haciendo hincapié en la muerte y resurrección de Cristo y en la necesidad de creer en Jesús por el perdón de pecados. También es muy interesante el ejemplo de Lidia, ¿no? Que era esta vendedora de púrpura, que bueno, dice el texto bíblico que Dios abrió su corazón, ¿no? Para creer el mensaje de Pablo en su momento. Y bueno, esto habla claramente de cómo el Espíritu Santo hace esa obra de regeneración, ¿no? Y hace ese un llamado eficaz, ¿no? En cual las personas creen sin presión y bueno, por la gracia de Dios en Jesús, ¿no? Y bueno, también tenemos el ejemplo en el mismo capítulo, Hechos 16, del carcelero, que preguntó directamente, y algunas veces puede ser que las personas nos pregunten directamente qué debo hacer para ser salvo. Y bueno, ahí Pablo y Silas obviamente les explicó. Pero bueno, es muy interesante ver que en todos estos ejemplos no hay ninguna sugerencia de que se necesita otros maneras extras o actuaciones o especiales, cosas dramáticas para hacer que las personas crean, aunque puede ser que las personas creen de una manera dramática, como fue el encuentro de Saúl con Jesús en el camino a Damasco. Bien, entonces, bueno, la característica del evangelismo reformado es que el mensaje es centrado en Cristo, y esto sí es importante, no en los beneficios o promesas de bienestar.
es muy, muy preocupante ver iglesias, en mi opinión, por lo menos como la de Joel Osteen en Estados Unidos. Su iglesia es lo que fue antiguamente el estadio de los Rockets de Houston, y bueno, tienen como 40.000 personas y bueno, miles y miles de personas en ese clase de iglesia. Y hay muchas personas que buscan los beneficios, o sea, bienestar, o sea, sanidad, prosperidad, ¿no? Pero eso no es el eje del mensaje. El mensaje es Cristo, ¿no? Quien es el único, como recién cantamos, el único mediador entre Dios y el hombre que nos puede salvar de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Y nunca debemos, obviamente, apartarnos de esa base, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente, quizás esto es algo para debatir, el tema del llamado. Algunas veces lo hemos hecho, como decir, si alguien quiere saber más o quiere hablar con un pastor, después del servicio pueden seguir hablando, o si alguien quiere orar, no hacemos esa invitación, pero bueno, normalmente eso se hace un seguimiento pastoral, en nuestro caso durante la semana, o se ponen en contacto con uno de los pastores y ahí seguimos charlando con las personas para tratar de ayudarlos, ¿sí? Pero bueno, y bueno, tenemos que tener mucho cuidado porque como creemos en un Dios soberano, un Dios de gracia soberana, creemos que no necesitamos meternos en manipulación o agresividad, simplemente estamos ahí para estar atentos, para compartir el mensaje del Evangelio y tratar a las personas con amor. Y otro tema muy importante ligado al tema del evangelismo es que no evangelizamos para tener más números o más gente o llenar la iglesia de gente en sí, sino que el evangelismo, y esto es muy importante verlo en la Gran Comisión, lo que se llama la Gran Comisión, que en definitiva muchos lo tratan como el mandato evangelístico, pero en realidad es un mandato de discipular, que va un paso más que simplemente evangelizar. Nosotros obviamente vemos la importancia del evangelismo, pero a su vez también necesitamos ver que aquellas personas que son evangelizadas, que creen en Jesús, luego necesitan ese acompañamiento para crecer, para poder establecerse en la fe, para poder ir tomando esos pasos hacia la madurez, ¿no? y la firme compromiso de una vida en Cristo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso también, cuando estamos pensando en evangelismo, tenemos que pensar, bueno, qué recursos tenemos, qué personas tenemos disponibles para luego acompañar y discipular a esas personas para que se afirman en la fe. Bien, pasamos. Ok. Ok. Pasamos al otro. Esto es siempre un título. La siguiente. Bueno, me parece que lo que pasa por evangelismo hoy en día también depende mucho, no solamente de los pastores, los presbíteros, sino que también hay mucha necesidad y hay mucha apertura para un evangelismo relacional. Ustedes, les mandé 2 artículos de Wilbur Madera que habla acerca de esto, ¿no? Y tenemos que volver a enfatizar que el testimonio de la persona, de su vida, es muy importante para que ese evangelismo tenga posibilidades de llegar a que una persona crea, ¿no? Cree en Jesús, ¿no? Para su salvación. Por eso no es simplemente una cuestión de convencer intelectualmente a otro sobre la verdad, aunque obviamente eso también es muy importante, saber cómo manejar la palabra de Dios en ese sentido para explicar bien el Evangelio, pero es clave, especialmente hoy en día, la predicación de la vida de uno también, ¿sí? Y de eso le da más fuerza al mensaje, más integridad al mensaje y la presentación del Evangelio.
Por eso es importante, o sea, algunas veces he preguntado a personas en grupos, ¿no? Si alguien te viene y te pide explicarles qué es el Evangelio y cómo puede ser creyente, ¿están en condiciones de poder explicarles? Y bueno, esto es algo que quizás necesitamos pensar y evaluar si nosotros mismos tenemos esa capacidad de explicar claramente lo que necesite una persona para ser convertidos, ¿no? O sea, para creer en Jesús, ¿no? Y obviamente nada se puede hacer por nuestras fuerzas, por eso la intercesión por las personas es fundamental, ¿no? Y bueno, tenemos que estar siempre tomando en oración a aquellas personas con quienes estamos tratando o tratando de acercar al Evangelio. Vamos, uno más. ¿Eso fue el último? Sí, ese era el último. Bueno, gracias, muchas gracias por eso. No sé si alguien, pastor, si usted quiere hacer un comentario o aporte sobre el tema. O no sé si alguien. Yo quería hacer preguntas. Ok. Un poco la experiencia de San Andrés. Ustedes tienen un multisitio. Uh-huh. ¿Eso quiere decir que están en 3 lugares distintos, en distintos horarios del domingo? Sí, tenemos un sitio que se reúne sábado a la tarde. ¿Sí? ¿Ya? Después tenemos en la iglesia del centro donde estaba Víctor, ahora a las 9 de la mañana. Y después en Olivos, que es la iglesia más grande, sería un poco la iglesia madre, es a las 11 de la mañana. Okay. Y la metodología que tienen es el mismo sermón, la misma liturgia. Casi sí. Sí, No el varía un mismo poquito. predicador. Sí, el mismo predicador. El mismo predicador. Se pega Sí. 3 sermones ahí el domingo. Sí, bueno, 2 el domingo y uno el sábado de la tarde. Sí, la experiencia del sábado a la tarde es muy interesante porque nosotros trabajamos mucho con el Colegio San Andrés y la Universidad de San Andrés, que son muy prestigiosos acá, y tenemos muchos miembros de nuestro consistorio que son pastores o han sido presbíteros y han ido al colegio, entonces tienen mucha relación. Y bueno, la verdad que tratando de presentar el Evangelio con ellos, vemos que quizás realmente es un proceso, ¿no? Porque ahí en el San Andrés tenés, si bien es fundada por presbiterianos, es un colegio, universidad laico, entonces tenés musulmanes, tenés judíos, tenés agnósticos, ateos, igual nos dan bastante cabida para tener presencia ahí, pero bueno, es un proceso, ¿no? Entonces el servicio del sábado es más más un tipo de reunión casera grande, donde es todo por Zoom por el momento, pero bueno, ahí se va charlando el sermón y construyéndolo entre todos. Es otra manera de ser iglesia, ¿sí? Lo de Olivos y el centro es más tradicional, ¿sí? Pero bueno, es otra manera de acercarnos a esta gente que, bueno, quizás tienen otra cosmovisión, pero bueno, hemos tenido muchas oportunidades para impactar en los valores y la manera en que esas instituciones se enfocan, ¿no? Pero bueno, por eso digo que muchas veces este tema de la conversión al evangelismo es un proceso más que una experiencia súbita. Entonces, las puertas de entrada a la iglesia está resultando ser hoy día lo virtual. No, solo el sábado es virtual. Ahora los 2 servicios del domingo es presencial y también la gente, los que no pueden llegar, lo ven por YouTube. Ya, no, mi pregunta va en el sentido de que ¿tienen más personas en conversa o buscadores el sábado por la tarde o los días domingos? Probablemente haya más el sábado,
pero no descarto, o sea, sí, definitivamente el domingo. Nos pasa también en nuestro situación que hay personas que, bueno, ustedes deben conocer, debe ser casi igual en Chile, personas que fueron bautizados, que fueron confirmados y después por ahí se fueron por otro, su vida tomó otro rumbo y están en un estado de muchísima superficialidad, ¿no? Que es es otra área gris, ¿no? Que uno, ¿viste?, trata de trabajar con personas que... Yo recuerdo cuando tenía el culto en inglés, predicando a viejitas que ya tenían 70, 80, algunos 90 años, pero uno tuvo la valentía de decirme que ya me doy cuenta que después de 60 años no soy creyente, no soy convertida. Y recién ahí se dio cuenta porque, bueno, le predicaba con mucha claridad la necesidad de creer en Jesús, ¿no? Pero bueno, esas situaciones también ocurren mucho. Tenemos mucha gente de raíz católica también, que le cuesta desprenderse de algunas, creencias, ¿no? Con respecto a, no sé, María, por ejemplo, o también todavía mantienen una énfasis muy grande sobre sus méritos, su justicia. Entonces, bueno, es todo, la verdad que eso cuesta muchas veces. Hay que ser muy... Tradiciones. Sí, hay que trabajar con mucha paciencia, mucho amor y mucha paciencia. Sí. Muchas gracias, pastor. Mm. Pastor No sé Daniel, si alguien... sí, yo una consulta. Sí, cómo no. No me recuerdo si en la sesión pasada usted comentó el tema de Alfa. ¿Ustedes lo hicieron Alfa allá en San Andrés? ¿Qué tal fue la Sí. experiencia en eso? Me parece que es una herramienta interesante. Alfa empezó en una iglesia justamente anglicana, donde los pastores o los sacerdotes se dieron cuenta que había, en ese momento la iglesia estaba dividido en dos, en el sentido que los de las mañanas era gente tradicional, que lo mismo que yo describí recién de nuestra iglesia que podía llegar a pasar, y a la noche, bueno, una iglesia más orientada con una orientación carismática. La iglesia se llenaba por ahí, 700 personas todos los domingos a la noche. Uno tenía que llegar media hora antes para poder tener un asiento, pero bueno, muy buena predicación. Y ahí se dieron cuenta que era necesario tener un curso para su propia gente para volver sobre las bases de la fe, ¿no? ¿Qué es la fe? ¿Quién fue Jesús? ¿Qué es la salvación? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es la Biblia? ¿No? Todos esos temas, Alfa lo trata. Y ahora usted pueden bajar los videos directamente de internet, ¿no? Los videos que pasan por el curso. La idea es que se hace eso quizás en una iglesia o quizás en un grupo casero, donde primero se ve un video corto, 15, 20 minutos, donde explica uno de estos temas. Después hay una cena y después hay una charla informal en cual los que están invitados participan y opinan sobre lo que ellos escucharon, ¿sí? En el caso de Alfa, termina con anteriormente era un fin de semana sobre el Espíritu Santo. Hay otro curso que estoy investigando ahora que empezó paralelamente en la iglesia de John Stott en Londres, All Souls Langham Place, que se llama Explorando el Cristianismo, que en este momento están traduciendo todos los materiales al castellano, ¿no? Tengo una reunión con ellos, esta organización, el martes que viene. Lo interesante de ahí, el problema de Alfa es que no hay un seguimiento Alfa, ¿sí? Es ese curso y no hay otra cosa, ¿sí? La idea es que vuelven a sus comunidades de fe o que otras personas lo ayuden a acompañarlos y hacer el seguimiento. El cristianismo explorado, Christianity Explored, el de All Souls,
tiene el curso básico y después tiene discipulado, explorado y tienen otros niveles. Entonces ahí sí podés armar un programa progresivo con personas. En este caso está basado en el Evangelio de Marcos y está más centrado directamente en Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Por qué vino? ¿Qué hizo? ¿Qué significa su muerte y resurrección? Y me parece que este curso, por lo que yo veo, lleva más a que las personas responden, o por decirlo, al final del curso, bueno, definen dónde están parados con respecto a Dios, el Evangelio. ¿Sí? Alfa lo deja por ahí un poquito, bueno, esto es la presentación, y bueno, esto es un comienzo. Es para alguien que no, Alfa es para alguien que no tiene la más remota idea de la Biblia, de Dios, de nada. Es así de simple. Pero ha sido bastante eficaz en sus resultados en todo el mundo. Pero bueno, algunos combinan Alfa y después hacen el cristianismo explorado, porque va un poquito más en profundidad. Entonces se puede usar también los dos materiales al mismo tiempo, o primero Alfa, yo sugiero, y después el cristianismo explorado. ¿Tá? Me parece el cristianismo explorado probablemente sea un poco más reformado, inclinado hacia nuestra doctrina. Perfecto, gracias. No. ¿Algún otro comentario, preguntas, hermanos? Queda abierta la instancia. Sí, yo quisiera hacer otra pregunta. Sí, cómo no. Pastor. Yo entiendo que ustedes tienen en la iglesia del centro una iglesia, si no me corrige, una liturgia muy tradicional. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, ¿cómo valoran las visitas a esa liturgia tan tradicional? Porque algunos a lo mejor tenderíamos a decir, no, es arcaico o es pasado de moda, o etcétera, pero parece que tengo la sensación de que es otra la recepción. ¿Será así? La verdad es que yo valoro mucho el culto que tenemos. Yo diría que Olivos no es tan moderno, ¿sí? Contemporáneo realmente. Tenemos siempre, empezamos con confesión de pecados, oración de adoración, después canto, Biblia, lectura Antiguo Testamento. Todo eso es igual en Olivos como en el centro. También tenemos tiempo de alabanza en el medio. Bueno, Víctor sabe muy bien cómo es. Yo diría que en el centro, a pesar de todo eso, la mayoría de nuestra congregación en el centro son jóvenes. Son jóvenes. Jóvenes estudiantes de Sí, Brasil. mayormente de Brasil, puede haber de otros países, pero sí, están ahí. Vienen, participan además de las actividades. Tenemos un grupo de estudio bíblico para ellos, dos, uno por Zoom, uno presencial. Entonces, y varios de ellos vienen de iglesias presbiterianas de Brasil, otros vienen de iglesias pentecostales, pero han experimentado un cambio interesante en su manera de su espiritualidad desde que llegaron. En mi experiencia, un cortito, en mi experiencia, la primera vez que pisamos San Andrés, todo el contexto físico al entrar a la iglesia, al estar ahí, te transporta años atrás. Entonces, considerar la liturgia arcaica, todo te lleva a un pasado, todo te conecta con el pasado. Es muy linda la experiencia para nosotros, fue maravilloso. Claro, porque mi sospecha era que los jóvenes valoran lo vintage, parece, Claro, y lo arcaico claro, no necesariamente en un sentido negativo. claro. Nosotros también tenemos una liturgia súper tradicional, los mismos elementos. Sí. De hecho, nuestra liturgia es la que tenemos en nuestro himnario. Básicamente eso. Pero es interesante ver cómo hoy día es valorado, parece, lo tradicional,
o lo que tiene historia, más que lo instantáneo que presentan algunas iglesias. O sea, a ustedes les viene la liturgia tradicional, de todas maneras. O sea, el templo y la liturgia tradicional son tal para cual. Sí. Sí, es muy interesante. En este momento estamos con un proceso de capacitación más dirigido a los jóvenes del centro. Lo llamamos deformado y contrarreformado. Y es muy interesante porque al tocar los distintos temas, los últimos dos temas ha sido la adoración. Y como consecuencia de qué es la adoración desde el punto de vista bíblico reformado, con respecto a diferencia de un servicio más evangélico pentecostal, les hemos mostrado las bases bíblicas, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, y qué es el verdadero sentido de adoración. Y ahora recién tuvimos otra charla como consecuencia de eso sobre por qué hacemos lo que hacemos en el servicio, ¿no? ¿Por qué las dos lecturas? ¿Por qué oración de confesión? ¿Por qué intercesión? La ofrenda también. Ahora me toca hacer uno sobre sacramentos, porque también es parte del servicio de una manera, el bautismo, la cena del Señor. Y la verdad que es muy interesante que los chicos preguntan mucho y aprecian, valoran mucho el tiempo que le damos para explicar todo esto, porque cobra más sentido para ellos, ¿no? Entonces se comprometen más, ¿no? con la visión también y la misión de la Iglesia, que obviamente es muy interesante para nosotros. Pero la verdad que es muy lindo lo que estamos pudiendo hacer en ese sentido también. Y claro, cuando uno explica en el contexto desde la Biblia, bueno, se ve claramente por qué hacemos lo que hacemos, y no es ningún invento de que, bueno, el Señor me dijo, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es, creo que le está dando muchas herramientas a los jóvenes para disfrutar más de lo que es la liturgia y el servicio, y bueno, en general, para muchos es un crecimiento importante para ellos. Gracias, pastor. ¿No? Puedo preguntarles a ustedes cómo han encarado el tema de evangelismo tradicionalmente en su iglesia. Nosotros partimos en el año 2008, aproximadamente unas 12 personas. Ajá. Que veníamos de la quinta iglesia de Santiago, en una comuna cercana, y nos instalamos en Puente Alto, que era donde vivía yo, mi familia, mi esposa, mis hijos y mis papás. Y algunos hermanos de la comuna también de manera voluntaria se adhirieron al grupo base. Nuestro propósito era alcanzar exclusivamente a no creyentes. De hecho, sí tuvimos conversiones de no creyentes en nuestros cultos. De hecho, un agnóstico estuvo participando de nuestro culto durante 2 años y luego se convirtió. Y así otras personas que, un amigo mío que, no sé si se acuerdan ustedes del Hernán, es muy grande, muy alto, que está que vuelve, él por cuestiones de tiempo y de distancia está en nuestra iglesia. Y podríamos contar algunos más, pero básicamente lo que hemos hecho, lo que hicimos al principio fue generar muchas relaciones en el barrio, sobre todo donde vivía yo, y no tuvimos los efectos que nosotros queríamos tener, sino que llegó mucha gente de otras iglesias evangélicas, que era lo que no queríamos que llegara. Sí. Entonces llega el momento en que estábamos muy acongojados con el pastor Jonathan Muñoz, que es el pastor de una iglesia en el centro, y estábamos un día en la iglesia de Quilpué, no sé por qué razón, y hablamos con el pastor Oswaldo Fernández. Sí. Entonces le preguntamos, mire, tenemos este problema, nuestras iglesias están creciendo así. Y el pastor Oswaldo, con la calma que lo
que lo caracteriza, Sí, lo conozco, sí. dice, bueno, lo que pasa es que las otras iglesias evangélicas probablemente también necesitan del evangelio. Y la Exactamente. iglesia presbiteriana ha cumplido un rol pedagógico históricamente. Ujú, Entonces dijo, quédense tranquilos que eso no depende de ustedes. ujú, Entonces nosotros estábamos muy emocionados con gente no creyente, ujú. pero gracias a Dios sí, hemos crecido y básicamente lo que hemos hecho es el evangelismo relacional, o sea, Sí. invitar a familiares, Mm, amigos, etcétera. mm, Entonces sí. fue un proceso muy interesante que tiene muchos otros matices que probablemente algunos no conocen de los que están acá, pero sí conocen su propia llegada, porque varios son de iglesias pentecostales, Mm, que han llegado acá, bueno, a escuchar el sí, Evangelio en realidad, sí, sí. supongo. Sí, sí, es igual, me parece que es un fenómeno que se da, evidentemente acá en Latinoamérica nos pasa lo mismo, hay mucha gente, especialmente en Olivos, por ejemplo, que han venido de la iglesia de Freidson, ¿no? Es Ah, ya, interesante, que han Claudio venido Freyson. de Claudio Freidson, incluso personas que habían estado con Freidson cuando todavía no era conocido y estaban recién empezando, pero vienen por muchos motivos, muchas veces por cosas feas que han visto o experimentado en sus iglesias, maltrato, quizás Abuso pastoral. problemas, abuso pastoral, problemas de dinero, problemas éticos. Bueno, hemos recibido mucha gente que han venido muy lastimados, ¿no? De una experiencia más evangélica y bueno, eso nos ha predispuesto a ser pacientes con ellos. Ellos no vienen por nuestra doctrina, en principio ellos vienen porque se sienten bien cuidados, amados, lo tratamos bien a la gente. Entonces, ese proceso de conversión de un evangélico a más una posición reformada, bíblica, bueno, lleva también su tiempo y tenemos Mm, que aguantar muchos, muchos cuestionamientos, especialmente bautismo de infantes, etcétera, etcétera, ¿no? bueno, sí, lo principal. Pero también hay personas que han querido cambiar el estilo de las canciones, un poco más pentecostal, y bueno, hay todo ese tipo de tensiones, pero bueno, por lo general, por la gracia de Dios, no hemos sufrido grandes encontronazos con grupos que quieren llevar la iglesia por otro lado. Otro tema que me parece en el fondo nos complica un poco es la gente que viene de una tradición más dispensacionalista. Mm, Ahí sí, ahí sí nos complica en lo teológico. Eh, pero bueno, justamente el año pasado estuvimos estudiando Apocalipsis y bueno. Bueno, nosotros acabamos de terminar una de Apocalipsis, pero hemos tenido una experiencia respecto a los dispensacionalistas, que hemos enseñado la simpleza del, bueno, la simpleza que tiene incluso el pre, el post y el a, que nosotros básicamente somos amilenaristas, Sí, ¿cómo decirlo? Eh, sí, no somos pesimistas, optimistas, sí, tal cual, sí, sí, optimistas. sí. Entonces la gente se les cae simplemente por el peso bíblico la doctrina dispensacionalista. Sí, O a lo mejor porque yo sí fui dispensacionalista. A lo ajá, mejor por eso me es más fácil claro. Sí, bueno, el te voy a estar seguir. consultando entonces. No, sí, cuando quieras, de verdad. No, Yo fui. justamente el miércoles que viene, por mi ministerio, tengo que hablar la segunda parte de Apocalipsis. Así que ahí indudablemente vamos a tratar con el milenio las distintas posiciones, Claro. pero hay personas que si no crees en el rapto secreto no se les cae el mundo. Es que es lo primero que hay que votar para Sí, desarmar el sistema. sí. Así que bueno, lo digo en el sentido, no es que obviamente no son creyentes, pero cuesta
quizás llevarles a abrazar una cosmovisión más reformada de la vida. Como decís, no somos pesimistas. Tampoco creo que vamos a cristianizar el mundo, ¿no? Pero creemos que los propósitos de Dios se van a cumplir y bueno, tenemos en ese sentido una expectativa muy, muy optimista, ¿no? Del futuro. Me di cuenta el miércoles pasado, enfatizando que el Apocalipsis, el mensaje principal es la victoria de Cristo sobre Satanás, que a muchos no les entraba mucho ese... Querían profecía predictiva. Pero bueno, Nosotros tuvimos una experiencia con una persona, los chiquillos la conocen, con la Mica, una joven en la iglesia que ella aprendió la escatología con nosotros, y cuando yo presento el dispensacionalismo y les cuento del rapto secreto, milenio y segunda venida, ella levanta la mano y dice, eso es una trampa, eso es una estafa. ¿Por qué razón? Le digo yo, bueno, porque Cristo nos va a raptar y luego tenemos que esperar 1000 años para el cielo nuevo y la tierra nueva. No, eso no me cae en la cabeza. Entonces la gente, como digo, se les cae por su propio peso, y a ella, que no tenía eso, le pareció absolutamente una anomalía teológica el dispensacionalismo. Sin formación teológica ella. Sí, y especialmente el tema de que ellos sostienen los dos pueblos de Dios también es un gran problema. Claro. Aunque Sí. hoy día ya algunos no. Los progresistas. Sí, los progresistas no. Sí. Pero bueno, bueno, me parece que su experiencia es bastante similar a la nuestra, entonces, me Parece parece. que es muy similar. Yeah. No estamos solos. Bueno, pero gracias al Señor hemos crecido en estos años. Qué bueno. Nos organizamos como iglesia en el 2013 y hoy somos no sé cuántos miembros. Tal vez el secretario tiene el dato exacto de los miembros. Empezamos 12. 152. Y hoy día somos 152. Wow. Es un gran crecimiento eso. Muy importante eso. Sí, qué bueno que les sorprenda. No, está muy bueno, ¿no? Porque no es fácil, no es fácil hoy en día. Sí, por eso es una cosa que la gente levante la mano y digo, yo creo en Jesús, es otra cosa que la gente progrese, madure, claro, y se compromete, ¿no? Yeah. Así que bueno, gloria a Dios por eso. Qué bueno. Bueno. Bueno, ya es demasiado tarde en Buenos Aires.